Muchas gracias. Me ha parecido muy interesante la conferencia y me gustaría preguntarte una cosa. Lo que pasa es que me da la impresión de que una vez que han llegado al examen de octavo curso, octavo grado, ya es irreversible. Es decir, la idea que lo que me transmite es que el background del alumno no se tiene en cuenta en ningún momento. Es decir, si un alumno ya es de una familia desfavorecida y ya de origen empieza a tener resultados menos buenos, está sentenciado de origen o no, o eso no se prevé. ¿Se tiene en cuenta de alguna manera ese aspecto? En nuestra metodología. Sí. Sí y no. En el sentido, o sea, eso es lo que hacemos. Acá, por ejemplo, yo mostré para fines de claridad, un solo corte, que es un 0, ¿no? Ahora, de este corte tenemos, de esos ceros tenemos 2000, más o menos, eran 1984 o algo así. Entonces, cada corte es un cuasi experimento y estas tablas están resumiendo todos esos cuasi experimentos. Entonces, en el fondo hay 2000 experimentos. Ahora, lo que es cierto es que si es que un niño, por ejemplo, realmente viene de un mal hogar, ¿no? Malo entre comillas, obviamente. Es cierto que ceteris paribus tiene notas bajas, ¿no? Ahora, lo que hacemos es, cuando vemos cada corte, vemos dos niños que están extremadamente cerca a una nota clave, ¿no? Entonces, esos dos niños son comparables, tienen el mismo background en el sentido de que vienen de hogares similares seguramente. Entonces, hay dos respuestas a esta pregunta, creo. Una es que sí controlamos por eso, porque al comparar a dos niños justo en los márgenes de este corte 0, estamos controlando por el tipo de hogar del que viene ese niño. Esa es una respuesta. La otra respuesta es que como vemos 2000 cortes, hay cortes que son sumamente altos, entonces son los cortes entre las mejores dos escuelas en la ciudad más grande fuera de Bucarest. Entonces ahí están realmente los niños de la élite, ¿no? Y ahí no hay niños débiles y vemos dos niños que los dos seguramente vienen de hogares buenos, y si es que hay uno que no viene de un hogar bueno es excepcional realmente. Pero luego hay 1984 cortes, y aquí abajo vemos un corte donde hay dos niños que son idénticos, que los dos seguramente vienen de hogares débiles. Al combinar todos esos cortes estamos viendo este tema, o sea, controlamos por eso. Ahora, lo que sería ideal, y cuando comenzamos este proyecto, nuestra idea era decir, vamos a ver cuál es el impacto de la calidad educativa cuando la calidad educativa es alta y cuál es el impacto cuando la calidad es baja. Nos vamos a ver en todo el menú si es que los niños se benefician de ir a una mejor escuela. Y la verdad de las verdades es que estimados, no tenemos suficiente precisión para poder hacer esa comparación exactamente. Entonces, lo que no podemos decir es, pareciera que la calidad educativa es más importante para un niño digamos, de un contexto difícil que para un niño de un contexto fácil, por así decir. Una cosa que a mí me ha enseñado este proyecto es que es extremadamente difícil identificar en un sentido estadístico el efecto de una escuela. Entonces, esa es como una respuesta larga. Sí controlamos por el origen de los niños, y sí intentamos decir cuál es el impacto de la calidad educativa, y en sí controlar por el origen socioeconómico de los niños. Creo que sí tenemos éxito. En lo que tenemos menos éxito es en poder comparar cuál es el impacto de la calidad educativa sobre niños de distinto origen socioeconómico. No sé si es que eso responde, o más o menos responde. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la información. Me ha parecido interesantísima. El tema de la segregación es un tema complicado, como sabemos, no solo por nivel educativo, también por sexo se habla del tema. Y yo sí que te quería preguntar si es que, no lo he visto, hemos hablado del efecto que tiene una escuela buena, una escuela mala, entre comillas, pero sí me gustaría saber si habéis medido entre esos dos puntajes, entre el último que entra y el primero que no entra, si habéis medido el tamaño del efecto entre los dos. Es decir, si hay un salto grande, un salto pequeño, mediano, o lo habéis medido o no. Buena pregunta, buena pregunta. Sí, en el sentido de que, por ejemplo, cuando vemos el efecto, aquí está el efecto sobre la nota del examen, estos puntajes equivalen más o menos a una décima de una desviación estándar en la nota del baccalaureate, ¿no? ¿Es un efecto grande o pequeño? No sé, ¿no? Ahora, si es que queremos comparar
la magnitud de este efecto a otros estudios, una cosa que podemos hacer es decir, ¿cómo se relaciona ese impacto sobre la diferencia en la composición media de los niños, ¿no? Y allí encontramos unos números que son bastante similares a los que, por ejemplo, encuentra Kirabo Jackson en el caso de Trinidad, o han encontrado en Estados Unidos estudios similares. Y es más o menos que un 20% de mejoría en la distribución estándar de lo que dicen en inglés peer quality, de la composición del aula, se traduce en una ganancia en notas como de un 10% de una desviación estándar. ¿Qué significa eso? No sabemos. Una cosa que nos gustaría, por ejemplo, tener, que vamos a intentar hacer con los años, es tornar esto en datos longitudinales, digamos, de decir, conocemos en Rumanía, porque es público, los nombres de estos niños, ¿no? Es público de la página web del Ministerio de Educación de Rumanía, pueden bajar que Miguel Urquiola tiene esta nota en la transición y eso es público, mis amigos pueden ver eso, digamos. Y con el tiempo queremos poner eso junto a datos de ingresos laborales, por ejemplo. Entonces ahí podríamos responder a esta pregunta al estilo Raj Chetty o John Arrokoff, de decir, cuando uno entra a una mejor escuela, eso significa no sé cuántos euros en salario anual, mensual o anual. Esa sería una medición que a los economistas es algo que les gusta. ¿Es mejor o no que la medición en el BAC? No es a priori mejor, pero todos entendemos lo que son 10 euros, mientras que no entendemos todos qué es lo que son 0.01 desviaciones estándar en el BAC. Sobre todo sí. Porque depende de la desviación típica. Exacto. De la variabilidad que haya en los datos. Exacto. Y, por ejemplo, una cosa que deberíamos haber hecho más, pero que yo no sé, es si es que mi nota en el BAC sube en un 10% de una desviación estándar, si es que eso significa, por ejemplo, que ahora puedo ir a la mejor universidad en Bucarest versus la segunda. Yo creo que es una desviación, o sea, hay suficiente movimiento como para que uno piense que puede impactar en el largo plazo en cómo le va uno en la universidad y luego en la fuerza laboral, pero con el tiempo queremos hacer un seguimiento de esos niños en el largo plazo, cosas como fertilidad, si es que se casan, bla, 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 bla. Sí. Para eso necesitamos más tiempo y más plata, como de costumbre. Sí. Ese es siempre el caso, sí.